Os vamos Perfecto. a dar una serie de herramientas y técnicas para que podáis afrontar de la mejor manera posible los exámenes, porque, bueno, todos sabemos que es una época en la que a veces no sabemos muy bien cómo etiquetar lo que sentimos, pero sentimos a veces como un poco de presión en el pecho o no estamos tan bien como siempre, no nos tomamos las cosas de la mejor manera posible. Y todo eso nos pasa porque obviamente estamos sometidos un poco de estrés por la situación. Cuando digo un poco, quiero decir un mucho. Y bueno, nosotros, David y yo, nos vamos muy contentos si de hoy conseguís etiquetar mejor vuestras emociones, entender lo que nos quieren decir estas emociones, cómo manejar la ansiedad cuando tanto antes como durante el momento donde la estamos sintiendo y unas breves técnicas de estudio para poder sentirnos más seguros ante los exámenes. Bueno, para empezar, vamos a ir con el etiquetamiento de las emociones. Para ello os hemos traído el modelo ABC, que, bueno, no sé si estáis familiarizados con este modelo, pero bueno, yo os lo explico rápidamente. Em, Se le ha caído a David una cosa, perdón. Em, la manera en la que tenemos de darle una interpretación a lo que sucede y por lo tanto sentirnos de una manera o de otra, pues depende principalmente de lo que está ocurriendo, de la interpretación que le demos y en función de eso actuamos de una manera u otra. Por ejemplo, no es lo mismo que, bueno, el acontecimiento sería pues tengo un examen el día 13 de mayo. La interpretación puede ser o voy muy bien y lo voy a probar, entonces la consecuencia sería pues una emoción positiva de seguridad, quizás quedar con nuestros amigos o hacer nuestros hobbies. Y si le interpretamos de manera negativa, sería algo así como tengo examen el día 13 de mayo, pero voy muy mal, es muy difícil el examen, el profesor seguro lo va a poner súper complicado y la consecuencia es sentirme incapacitado o sentir inseguro o que no soy capaz de hacer frente a la situación, por lo tanto, pues me voy a quedar en casa, voy a estudiar, no voy a salir o voy a estar un poco irascible con las personas de alrededor, me voy a sentir mal. O sea, realmente las emociones y nuestra actuación depende muchísimo de la interpretación que le demos a la situación. No sé si os ha quedado alguna duda de esto, si no, luego al final os resolvemos la duda. Vale, y os hemos traído para etiquetar las emociones el modelo teórico de Herbas, que a nosotros personalmente nos sirve mucho. La parte izquierda es la que hemos visto antes del modelo ABC, que es la situación, lo que interpretamos y por lo tanto la reacción que tenemos ante eso, y la parte de la derecha que está en el cuadradito correspondería más al etiquetamiento y una vez que hemos etiquetado la emoción, podemos regularla y podemos hacerle frente. A mí me gusta mucho pensar que las emociones son como paquetes de Amazon en el sentido de eh, nos viene un paquete de Amazon a la puerta de tu casa, te lo dejan en la puerta y si no lo abres, se queda ahí. O sea, lo puedes dejar en la puerta sin tocarlo, sin abrirlo y sin ver lo que hay dentro, pero otra vez cuando venga el repartidor te va a dejar otra caja encima y otra caja encima y si no las abres, no miras lo que hay dentro y no lo colocas en tu casa, se quedan en la puerta hasta que impiden el paso y no te dejan ni salir ni entrar. Con esto quiero decir que las emociones las tienes que mirar, analizar, abrir, aceptar, porque si no, pues te pueden bloquear, como esto que te decía de los paquetes en la puerta, no nos van a dejar seguir haciendo nuestra vida en el día a día, nos van a crear una interferencia. Y para poder dejar la entrada desocupada, pues primero tenemos que prestar atención a la emoción. Hay algunas técnicas para eso, David más adelante os va a enseñar alguna.
primero tienes que prestar atención a tu cuerpo, a tus sensaciones, a ti, y una vez que has prestado atención y que sabes, por ejemplo, qué sensación física tienes o qué pensamientos estás teniendo, no os preocupéis porque todo esto lo vamos a explicar un poco más adelante, ¿vale? Aunque os pueda sonar a lo mejor un poco a chino ahora mismo. Y una vez que hemos visto nuestras sensaciones, podemos proceder a etiquetar lo que estamos sintiendo. Es decir, un poco, pues si me duele el pecho, me falta aire y tengo pensamientos un poco de que me va a ir muy mal el examen, quizás lo que estoy sintiendo es ansiedad, ¿no? O sea, viendo nuestras sensaciones y nuestros pensamientos, en qué emoción podría estar mejor encuadrado. Y una vez que hemos etiquetado la emoción y hemos aceptado que es así, que es esto lo que sentimos, podemos hacer el análisis emocional, que también es entender qué mensaje tiene esa emoción para nosotros y en función del mensaje que tenga, pues podemos gestionarla de una manera o de otra y realizar esa regulación emocional. Bueno, todas las emociones tienen un mensaje para nosotros, porque bueno, o sea, tienen una función que viene dada evolutivamente. em, por ejemplo, ¿creéis que las personas de la prehistoria, los hombres de Cromagnon, los neandertales, tenían emociones o sentían emociones? Pues sí, ¿no? Seguramente. ¿Y qué creéis que sentían cuando veían un animal enorme con unos dientes súper afilados corriendo hacia ellos? Pues sentirían miedo, ¿no? ¿Y ese miedo para qué les servía a ellos? Pues les servía pues para que la sangre les fuese a las piernas, por ejemplo, y poder huir y correr más rápido. Pues las emociones siguen teniendo esos papeles en nuestra vida y es imprescindible saber qué nos quiere transmitir esa emoción para poder resolverla y poder actuar en consecuencia. Nosotros os hemos traído unas poquitas que creemos que tienen que ver con los exámenes y bueno, hay más y las podéis consultar porque es vamos, es el modelo de Herbal. Uy, vale. Y nada, ahora os va a decir una cosa David y luego voy a contar el mensaje de las emociones. Vale. Espera. Vale, ahora sí. Simplemente comentaros que a veces percibimos que las emociones pueden ser buenas o malas, pero la realidad es que esto no es así. Al fin y al cabo, estamos como polarizando las emociones y no es la tarea o la causa última que debemos intentar. Al fin y al cabo, todas las emociones, como dice Belén, cumplen una función. Hay veces que se puede volver problemático cuando generan ya interferencia en nuestras vidas, pero el que sintamos también ansiedad actualmente frente a los exámenes no deja de ser algo adaptativo también. Nos están diciendo de, oye, cuidado, hay algo que para ti es importante, que tiene que cumplir una función y que tienes que sacarlo adelante. Entonces, esa ansiedad que podemos sentir, ese es el mensaje, pero que ahora lo va a explicar más concretamente Belén. Pero al fin y al cabo, lo que quiero decir con esto es que no penséis que hay emociones buenas o malas. No, todas son útiles en nuestra vida diaria y todas nos aportan un mensaje. Y ahora ya sí, dejo a Belén otra vez. Bueno, pues aquí os hemos traído la ruleta de las emociones. Es un nombre muy original, ¿no? Porque es una rueda y tiene emociones dentro, que os puede ser de muchísima ayuda, sobre todo en un momento en el que necesitéis saber qué estáis sintiendo y no encontréis como la palabra que mejor lo defina. Y normalmente para poder usar esta herramienta tenemos que ir desde lo más interior hasta lo más exterior. Es decir, tenemos que intentar diferenciar si lo que sentimos es ira, disgusto, tristeza, felicidad, sorpresa o miedo. Y una vez que hemos identificado una de estas emociones primarias, irnos un poquito más adentro. Por ejemplo, pues siento tristeza, pero dentro de la tristeza, ¿qué siento? Ansiedad, abandono, desesperación, depresión, me siento solo, estoy aburrido. Y una vez que identifico esta, puedo ir un poquito más allá. Y esto nos va a ayudar sobre todo al mensaje, porque no es lo mismo
no es el mismo mensaje sentirte discriminado que sentirte apartado, que es diferente, aunque no lo parezca, ¿no? Pero cuando te sientes discriminado tiene más que ver con algo social, eh, y apartado puedes haberlo hecho tú mismo para protegerte, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Vamos a pasar al mensaje, pero bueno, que es una herramienta que además si googleáis podéis poner ruleta de las emociones y lo podéis tener a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, normalmente a mí me gusta preguntaros y que me contestéis, pero bueno, a unas malas pues esto del online es lo que tiene. Pero bueno, cuando sentís vergüenza, ¿qué creéis que os quiere decir esta emoción? ¿Qué mensaje creéis que os está queriendo transmitir? ¿No? O en qué situación? O simplemente hacer el ejercicio de intentar pensarlo. ¿En qué situaciones soléis sentir vergüenza? Pues suelen ser situaciones sociales, ¿no? Y al final la vergüenza lo que nos quiere transmitir es que nuestra imagen pública pues quizás se está viendo un poco perjudicada, y para poder resolver la vergüenza pues tenemos que hacer un poco de análisis de qué hemos hecho, por qué nos estamos sintiendo, por qué estamos sintiendo vergüenza, por qué creemos que esta emoción, o sea, por qué creemos que esto que está sucediendo afecta a nuestra imagen. Y bueno, la incompetencia, pues quizás las habilidades que tenemos para hacer frente a una situación no son las más adecuadas. Por ejemplo, en un examen podemos sentirnos incompetentes haciendo el examen y quizás la emoción lo que nos está queriendo decir es que no hemos estudiado lo suficiente, no tenemos las habilidades suficientes para hacer ese examen porque pues no hemos estudiado lo suficiente, obviamente. El fracaso, aunque la incompetencia y el fracaso se parecen mucho, radica más en que uno es más en presente, la incompetencia es como más en el momento y el fracaso es un poco más al pasado, ¿no? Algo que es importante para nosotros no ha salido bien, pues una vez que hemos hecho el examen nos ha salido mal porque hemos suspendido, no hemos sacado la nota que hemos querido, pues hemos sentido fracaso, hemos fracasado, no hemos logrado nuestros objetivos. La soledad. Pues a ver, a mí me gusta traer la soledad para hablar de exámenes porque muchas veces en la época de exámenes nos aislamos mucho para intentar aprovechar la mayoría del tiempo estudiando y no gestionamos esa emoción, ¿no? Pensamos, bueno, al final de exámenes ya veré a mis amigos, ya saldré con mi familia, ya tal, pero es importante, además David nos lo va a comentar un poco más adelante, cuidar esa faceta de nosotros porque sigue siendo una emoción que nos quiere decir que necesitamos vinculación, necesitamos hablar, necesitamos relacionarnos con otras personas y que realmente nos puede afectar también a nuestro estudio ese sentimiento de soledad. Y bueno, no es lo mismo sentir soledad que estar solo, por ejemplo. O sí, no sé si veis cuál es la diferencia, pero una persona puede estar sola porque quiera y sentir soledad, si, o sea, si está, a ver, venga, que me aclaro. Eh, Estar solo no pasa nada porque puede ser que tú elijas en ese momento estar solo, pero sentir soledad sí que debería de ser regulado y gestionado porque es una emoción. No es lo mismo la decisión de estar solo para hacer X, para no sé qué, que sentirse solo. Bueno, otra emoción que puede aparecer es la culpa. Sentirnos culpables por no haber estudiado lo suficiente o por haber salido un día que me tenía que quedar en casa estudiando o bueno, pues cualquier cosa que se os ocurra está bien. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque hemos como quebrantado una norma nuestra, un esquema mental que teníamos y, y nos estamos sintiendo mal por ello. La frustración yo creo que también es bastante habitual en la época de exámenes y también tiene que ver con el resultado, lo que hemos obtenido no era lo que queríamos. Creo que la ira, ¿no? ¿Quién no habrá sentido ira o que se ha sentido como, ¿cómo se dice esto? Como un poco más irascible y un poco más a la defensiva durante exámenes, que al final también lo pagamos un poco con la gente que tenemos alrededor, ese estrés. Y bueno, al final la ira la sentimos porque necesitamos defendernos o hacer valer algo, nuestras necesidades. Y al final
cuando estamos de exámenes no siempre estamos tan comunicativos o somos capaces de expresar lo que necesitamos en general porque estamos muy focus en exámenes. Y bueno, ya solo quedan unas poquitas, quedan 5. Y nada, el miedo creo que también es una que nos puede suscitar, pues miedo a no sacarnos todas las asignaturas o miedo a ir a recuperación o hacer segunda matrícula el año que viene. Y al final el miedo nos envía el mensaje de que hay una amenaza, de que algo nos puede hacer daño, en este caso, pues algo que nos puede acarrear consecuencias negativas en un futuro. La desilusión, pues quizás tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no? Yo tenía expectativas de, de sacar una matrícula y no he conseguido ser de las mejores notas de la clase y no lo he conseguido, pues se nos viene la desilusión encima. Y la decepción, que también son muy parecidas, ¿no? La desilusión y la decepción. La duda, porque bueno, pues a veces no sabes si vas a aprobar o no el examen, si deberías seguir estudiando o no, ¿no? Nunca os ha pasado que el día de antes del examen tienes dudas de si repasar, no de repasar, tomártelo de descanso para estar un poco despejado al día siguiente, y al final cuando sentimos esa sensación de dudas es porque pensamos que una de las dos alternativas puede tener unas consecuencias negativas en nosotros. Por ejemplo, si decido no dar el repaso del día anterior, pues la consecuencia negativa es que a lo mejor me preguntan algo en el examen que me podría haber leído en ese momento. Y bueno, y he traído los celos porque, bueno, no tiene tanto que ver con exámenes, pero a mí me parece como muy guay entenderlos, sobre todo porque, bueno, esto es una percepción mía cualitativa, pero en épocas de exámenes se rompe muchísimo con las parejas. Siempre es un momento muy, muy clave y hay gente que ni siquiera se espera, ¿no? Para esto. Y me gusta traerlo de los celos a coalición porque a veces no somos tan, ¿cómo se dice esto? Tan, ay, no me sale la palabra, no lo tenemos tan presente, que nos pueden, que podemos, que bueno, que nosotros por esa emocionalidad tan grande podemos estar sintiendo celos o otras personas pueden estar sintiendo celos porque estamos nosotros aislados y prestándole mucha atención a otra cosa que no son nuestros seres queridos, ya no solamente pareja, ¿no? Pues amigos, familia, y saber pues quién nos quiere transmitir los celos para no reaccionar mal con nuestros amigos, familia, pareja, e intentar comprender que al final lo que están sintiendo o lo que estamos sintiendo nosotros es que nuestra vinculación o nuestra conexión o lo que habíamos construido pues está viendo en peligro por otra situación que está llamando más la atención de esa persona en esa circunstancia y que se puede perder el vínculo. Bueno, espero que os haya gustado el tema del mensaje de las emociones y nada, si tenéis alguna duda luego las respondemos. Y ahora os voy a dejar con mi compañero David, que os va a dar el manejo de las emociones. Nada, y ahora que ya hemos puesto un poco en perspectiva lo que implican las emociones, porque al final y al cabo, son cosas que van a estar ahí siempre, ¿vale? Todo momento va a ir seguido de una emoción, porque al fin y al cabo las vamos a estar experimentando cada poco de tiempo, porque la característica de una emoción es que tiene esa duración. Es un breve periodo de tiempo y sentimos ese tipo de cosas. Entonces, ahora de cara a la emoción de esa ansiedad, de lo que es el estrés que llamamos de cara a los exámenes, ¿cómo podemos intentar afrontarlo? Vale, algunas de las que os voy a dar ahora, por ejemplo, van a ser unas más dirigidas al momento in situ, de cuando estás sintiendo esa ansiedad, y otras que también van a ser un poco antes de que se dé el pico. Para que lo entendáis, la ansiedad en este sentido hace como una curva, ¿vale? La curva de Gauss, si estáis familiarizados, ¿vale? Pues sigue esa forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre empieza a ir un poco para arriba, para arriba, para arriba, pero nunca llega a seguir subiendo. Siempre cuando llega en el pico comienza a bajar lentamente. Siempre hay el típico mito de que te puedes morir por un ataque de ansiedad. No os preocupéis, no. Es normal tener ataques de ansiedad en ese sentido, pero nunca va a pasar de ahí. Es un mal momento, sí, pero nunca va a traer ese tipo de consecuencias, ¿vale? Para eso, que os quedéis tranquilos. Ahora bien, por ejemplo,
La técnica de la relajación progresiva de Jacobson. A ver, ahora. Esta técnica básicamente consiste en una especie de meditación, ¿vale? Vamos a decirlo de esa manera para que me entendáis. Y consiste en ir alternando las respiraciones con una distensión de los músculos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Es una meditación guiada en ese sentido. Entonces, la persona que podéis encontrar un montón de vídeos, por ejemplo, en YouTube o en algunas otras aplicaciones, si buscáis relajación progresiva de Jacobson, os van a salir vídeos. Entonces, algunos son más largos, otros son más cortos y hacen más o menos ejercicios. Entonces, se centra básicamente en que la tensión que sentimos cuando estamos sintiendo ansiedad, ¿vale? Se acumula muchas veces en nuestro cuerpo. Entonces, la meditación básicamente consiste en ir apretando, se mantiene unos segundos y luego se suelta. Es decir, acoges esa tensión en cada músculo, entonces se va pasando por diferentes partes del cuerpo, ya sea manos, cuello, hombros, piernas incluso, todo, todo el cuerpo. Y entonces cuando distensamos es como que vamos sintiendo como un alivio de esa ansiedad, es decir, es como que dejamos fluirla. Entonces, esta es una técnica que requiere tiempo, un espacio que, por así decirlo, sea cómodo para vosotras y para vosotros y que podáis estar principalmente tumbados por lo general, pero se puede hacer también, por ejemplo, estando sentados, ¿vale? Entonces, esta es una muy buena técnica porque también combina ejercicios de respiración para intentar fortalecer un poco la dinámica de expulsar, por así decirlo, esa ansiedad de esa manera, distensando. Luego tenemos técnicas de focalizar la atención, ¿vale? Esta sí que es más para el momento en el que estamos sintiendo gran parte de agobio, pero que todavía no hemos llegado, como por así decirlo, al punto crítico, ¿vale? Entonces, os he traído diferentes técnicas. Una, que es muy sencillita, que es la de los 5 sentidos, ¿vale? ¿Qué significa? Que en el momento que estamos sintiendo ansiedad, ¿cuál es nuestra respuesta? Que solemos decir, Dios mío, se me está acelerando el corazón, no puedo respirar, no puedo dejar de pensar en esto, te encuentras mal. Vale, esta técnica requiere que pensemos en 5 cosas, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con cada sentido? ¿Vale? Entonces, 5 cosas que podemos ver, 5 cosas que podemos tocar, 5 cosas que podemos saborear, 5 cosas que podemos oír. El caso es que básicamente focalicemos la atención en otra cosa. La idea es que dejemos esa escena en ese sentido, nos trasladamos a otra cosa para rebajar nuestro lo que denominamos arousal, que significa activación fisiológica, ¿vale? Es decir, cuando nos estamos sintiendo así tan agobiados, nos ponemos como agitados. Pues lo que buscamos con esto es coger, parar, hacemos esto y conseguimos reducirlo, ¿vale? Otra opción que podemos hacer es también para redirigir la atención, por ejemplo, cogemos del número 200 o del número 100 y vamos restando de 7 en 7. Os parecerá una tontería, pero es realmente eficaz en ese sentido, porque quieras que no, es una tarea simple, pero lo suficientemente compleja para que requiera nuestra atención, para decir, vale, 100 menos 7, 93, vale, y ya vas pensando poco a poco. Y cuando llegues a cero, valoramos a ver cómo nos sentimos, ¿vale? La tercera técnica que os traigo son técnicas de visualización, ¿vale? ¿Esto qué implica? Es como una especie de meditación, ¿vale? En la que nos vamos a tener que cerrar los ojos. Es preferible que estemos en un lugar cómodo, fuera de estímulos que nos puedan también agobiar. Y cogemos y tratamos de visualizar en nuestra cabeza, a través de imaginación, de respiración, ¿vale? Pero la principal, que es con la que nos gustaría que os quedaseis, es con la respiración diafragmática. ¿Cómo hacemos esto? Si alguien ha hecho pilates alguna vez, puede ser que esté más acostumbrado, pero por lo general, si no, os lo explico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inspirar por la nariz, ¿vale? Vamos a coger todo el aire que podamos y tenemos que ver cómo se nos hincha primero un poco el pecho, pero luego también la tripa tenemos que ver cómo que se pone así un poco más endurecida, ¿vale? Entonces, una vez la tengamos así ya, así la tripa, lo que tenemos que hacer es mantener el aire ahí, ¿vale? Lo dejamos lo que podamos, ¿vale? Unos 5 segundos, 10 si podemos. Tampoco hace falta forzarlo, ¿vale? No, la idea no es ahogarnos, es simplemente retenerlo. Y luego por la boca, ¿vale? Ya no es por la nariz, por la boca vamos soltando el aire poco a poco, ¿vale? Entonces, esto se tiene que repetir diferentes veces. No vale que lo hagáis una vez y digáis, no me funciona. No. Hay que ser un poco consistentes con esta técnica, ¿vale? Es decir, se tiene que repetir, pues cada persona es diferente. A mí, por ejemplo, me puede valer con 5 veces. Hay algunas personas que a lo mejor con 20 siguen igual, ¿vale? O sea, eso ya es a función de cada persona y cómo se sienta mejor. Otra que me gustaría también comentaros
son pautas de autocuidado, ¿vale? Entonces, os quería traer primero 3 modalidades, ¿vale? Que realmente podemos dividir en 4, sobre esa situación que ha estado comentando Belén y esa interpretación que damos, cómo se desarrolla en nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a ver que hay principalmente 3 modalidades, pero la tercera la podemos dividir en 2, ¿vale? Entonces, cuando nos sentimos mal o estamos sintiendo o nos sentimos agobiados, lo estoy poniendo en el contexto de exámenes, pero esto nos vale para cualquier actividad cotidiana en nuestra vida que requiera un impacto en nuestras vidas. Ocurre una situación, en este caso los exámenes. ¿Qué pienso? Ese es el aspecto cognitivo, nuestros pensamientos. Pues voy mal, voy bien, voy a suspender, me siento muy agobiado, todos esos pensamientos que vengan, es como esa faceta. Luego, ¿qué ocurre? Que también tenemos un aspecto motor, las conductas que hacemos, es decir, estoy pensando esto, se está dando esta situación, ¿yo qué hago? Pues hay personas que, por ejemplo, frente a la ansiedad, pues la típica agitación de la pierna, que no puedes parar de moverla. O hay gente que se rasca incluso, o que se toca muchísimo el pelo, ¿vale? Esos son el tipo de conductas que hacemos. Y eso también, pues, está muy ligado a lo que pensamos. Y luego, por último, tenemos el qué sentimos. Y aquí podemos dividirlo en 2, tanto en emociones y a lo fisiológico. Las emociones, pues al fin y al cabo, pues me siento perdido, confuso, o directamente no sé cómo me siento. Si en algún momento no sabemos cómo nos sentimos, no pasa nada. Es normal. Las emociones a veces pueden ser algo complejas y no solo se tiene que dar una en un mismo momento, puedes sentir varias. Y es completamente normal. Lo lógico en ese sentido es que intentemos ponerle nombre, porque eso nos va a ayudar a entender un poco el cómo nos sentimos. Pero hay veces que simplemente pues, no podemos, estamos en un estado un poco más de disociación, que no sé si habéis oído hablar de ese término en algún momento, pero básicamente es como que externalizas, es como si estuvieses viendo tu vida a través de una película, por así decirlo. Y a veces es normal que no sepamos muy bien cómo nos sentimos. Por eso insistimos en esa fase del mensaje de las emociones, el etiquetado, porque es importante para no llegar a este punto de disociación. Y luego, por último, tenemos el aspecto fisiológico, es decir, cómo nuestro cuerpo reacciona a ellos. Por ejemplo, estando en una época de exámenes, ¿cuántos de vosotros y vosotras habéis dicho, uff, no puedo comer absolutamente nada? O al revés, es que me comía todo, toda la nevera. Esto es un aspecto normal, que cuando sentimos ansiedad, pues nos puede dar por un extremo o por otro. Por lo general, en nuestro cuerpo se suele dar así un poco más en puntos separados. Otra situación, por ejemplo, tengo un malestar de tripa o que dices, voy al baño directamente. O hay gente que no puede ir al baño. Pues estos son aspectos fisiológicos sobre cómo nuestro cuerpo reacciona ante estos estímulos, sobre todo de ansiedad. Es importante que ante estas cosas, ahí viene la parte de pautas de autocuidado, nos cuidemos a nosotros. Si estamos pensando demasiado, por ejemplo, en el aspecto cognitivo, de en plan, hay veces que puede llegar el no valgo para nada, no voy a llegar a aprobar el examen nunca, pues es importante que también nos demos mensajes positivos, de decir, vale, es normal que me sienta preocupado, al fin y al cabo pues es un examen, quiero hacerlo bien, pero no deja de ser un examen. Vamos a centrarnos porque hay aspectos más importantes también. En el aspecto motor, vale, pues estoy muy nervioso y agito la pierna. Hay veces que a lo mejor sentimos un poco alivio, pero también tenemos que tener cuidado con estas conductas porque a veces pueden hacernos daño. Os decía, por ejemplo, las conductas de rascar. Hay gente que se puede llegar a hacer heridas de rascarse tanto. Entonces, que también tengamos un poco de autocuidado de que, al fin y al cabo, es nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo. Y luego con las emociones, lo que os comentaba antes, a veces llegamos a un punto de disociación. Hay que intentar no llegar a ese punto, ¿vale? Porque realmente ese estado es como un estado protector en el que nuestro cuerpo y nuestra cabeza nos pone como en un modo seguro, ¿vale? Pero tampoco es positivo estar ahí durante un largo periodo de tiempo. Bien fisiológico, por ejemplo, hay gente que deja de comer por exámenes y puede llegar a durar días. Esto tampoco es bueno. Tenéis que cuidaros, tenéis que tener una buena dieta en ese sentido, lo mejor posible, que podáis comer mejor o peor, pero es importante que comáis, ¿vale? Entonces, esas pautas de autocuidado es importante que las tengáis conscientes siempre que llegue la temporada de exámenes, ¿vale? Que no os dejéis un poco de perder vuestro cuidado personal. Luego, por ejemplo, para identificar un poco las pautas de autocuidado en este sentido de qué es lo que siento también, os proponemos que podáis hacer un ejercicio, ¿vale? Entonces, el primer paso sería dibujar pues, una silueta de vuestro cuerpo, ¿vale? Puede ser más bonita o menos, ya eso es indiferente. Luego vamos a pensar una manifestación, ¿vale? O sea, un color, perdón. Vamos a poner, por ejemplo, el rojo para la dimensión cognitiva que os explicaba, el verde para la fisiológica y el azul para la motora, ¿vale?
Y entonces vamos a elegir una emoción. Durante todo el proceso que os he explicado, Belén, del etiquetado, de cómo vamos a identificarlos, qué tipos de emociones hay, que tenéis también la ruleta, a través de eso elegimos una función, o sea, una emoción. Y pintamos con diferentes colores y en función de la intensidad también cómo es. Por ejemplo, pues mira, la cognitiva, que yo tengo muchísimos pensamientos porque me siento una persona muy insegura o que sobrepiensa demasiado, pues pintaría muchísimo la cabeza. Esto parece una tontería, pero realmente nos ayuda un poco a ver y ponerlo en papel el cómo reaccionamos ante estas emociones, ¿vale? Entonces, hay una aplicación también, tenéis la rueda de las emociones, pero que puede ser interesante si os gusta, se llama How We Feel, ¿vale? En inglés, cómo nos sentimos. Y ahí básicamente es por 4 cuadrantes de si me siento bien y con alta energía, bien pero con baja energía, mal con alta energía y mal pero con baja energía. Y divide muchas emociones. Y puede ser que contextualmente hay algunas que, por ejemplo, en la rueda de las emociones nos salga. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado el FOMO, ¿vale? Que es el Fear of Missing Out. ¿Vale? Pues esa aplicación, por ejemplo, la recoge, ¿vale? Luego, vale, sí, ya pasamos a técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque una buena organización también os va a salvar de llegar a este punto de tener que manejar el estrés. Entonces, importante el espacio de estudio donde estemos, ¿vale? Entonces, nosotros como lo denominamos básicamente es horas cero, ¿vale? Es decir, que tengamos un determinado espacio en el tiempo que no haya ningún tipo de distractor, por así decirlo, que nos vaya a perjudicar. Pero aparte de esto, pues es bueno que tengamos un espacio donde nos sintamos cómodos, con una buena iluminación, que haya buena ventilación también, que la silla también esté bien puesta. ¿Esto qué quiere decir también? Que muchas veces solemos estudiar en la cama. Esto no es una buena idea. Primero, porque estás mezclando tu espacio de descanso con un espacio de estudio. Y si empezamos a entrelazar esas ideas, muchas veces nuestro descanso y nuestro sueño no va a ser luego reparador, porque estamos mezclando esas dos esferas y es preferible que las tengamos separadas. Luego, lo de alejarte de distractores, que es lo que os comentaba, pues por ejemplo, que podamos poner el móvil en modo avión si hace falta, o no tocar el móvil. Si hay gente que le molesta mucho el ruido, también pues que se pueda poner tapones o cascos si tienen que no permitan la entrada de ruido. Luego también, si disponemos de un espacio en el que toda la mesa pues esté ordenada, pues está bien. Hay gente que incluso puede ser al revés, que en el caos encuentra el orden. Pues bueno, cada persona como prefiera en ese sentido. El caso es que te genere como esa seguridad para poder estudiar con calma, ¿vale? Y bueno, que tengáis al alcance también todo el material necesario. Luego, algunas de las técnicas de estudio que os puedo traer, ¿vale? Por ejemplo, una es los mapas mentales, básicamente, que nos permiten resumir y organizar nuestras ideas, ¿vale? Esto es como una especie de esquema, ¿vale? Que al fin y al cabo podemos dividir en varias ramas, ¿vale? Entonces vamos a señalar como lo más importante, ¿vale? Al fin y al cabo no es un resumen, ¿vale? No es lo que vamos a estudiar de pe a pa, pero nos permite como conectar con las ideas principales. Lo típico que pondríamos en un resumen en negrita, pues es lo que iría en este mapa mental. Y vamos dividiendo en esquemas, ¿vale? Luego otra idea que también podemos hacer son fichas de estudio. Esto es similar a los mapas mentales, pero aquí ya vamos a desarrollar un poco más. Es decir, vamos a ir escribiendo diferentes aspectos y puntos concretos, ¿vale? Y vamos a desarrollarlos ligeramente. A lo mejor vamos a poner una descripción, ¿vale? Entonces lo podemos hacer en físico, como podéis ver en la imagen, pero si no, os recomiendo una aplicación que se llama Anki, ¿vale? Creo que lo he escrito bien, que básicamente te permite generar diferentes fichas, ¿vale? Entonces tú pones una definición. Por ejemplo, os estamos hablando de las emociones. Pues, ¿qué es emoción? Y luego puedes darle como la vuelta y ahí te sale la definición. Entonces, en Anki, por ejemplo, puedes luego también hacer como una especie de estudio, por así decirlo, que lo hace la aplicación en el sentido de que puedes decir, vale, me lo sé, lo paso a la derecha o no me lo sé. Básicamente como en Tinder, ¿me gusta o no me gusta? Pues esto es igual. Entonces, cuando le damos a que no nos lo sabemos, aumenta la probabilidad de que esa tarjeta te vuelva a salir, ¿vale? Como para reforzar un poco esa tarjeta que pues, no estás tan acostumbrado, que estás teniendo como más dificultades, ¿vale? Entonces esta puede ser una buena idea. Luego tenemos también, por ejemplo, la técnica Feynman, ¿vale? Entonces, esta es un poco más compleja. ¿Qué es lo que primero tendríamos que hacer? Elegimos el tema, ¿vale? En concreto, y luego vamos a hacer como una primera vista, ¿vale? Nos lo vamos a leer. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a desarrollar el tema como podamos, ¿vale? Todo lo que sepamos, o sea, lo más detallado posible en ese sentido, pero con un lenguaje
breve y sencillo, ¿vale? Entonces, vemos luego con el tema resumido, ¿vale? O con lo que estáis estudiando, qué es lo que me ha faltado y qué sí que he puesto, con qué me he quedado. Entonces, con lo que os ha faltado, lo vamos completando, ¿vale? Y luego, ¿en qué consiste? Que lo estudias de nuevo y lo vuelves a reescribir, ¿vale? Entonces, es una técnica que tienes que dedicarle más tiempo que a otras porque al fin y al cabo estás escribiendo el tema varias veces con todo lo que te acuerdas y me falta algo, voy completando, me lo estudio, lo intento otra vez. A lo mejor hay momentos en los que dices, pues mira, antes que puse esto, ahora se me ha olvidado. Pues lo vuelvo a escribir y otra vez de nuevo. Entonces, hay que dedicarle tiempo. Es una técnica muy útil, sobre todo para comprender, porque al fin y al cabo estás reescribiendo todo de varias maneras y en una cantidad larga de tiempo, pero es una buena idea. Luego tenemos la técnica de Pomodoro, que yo creo que todo el mundo habrá escuchado ahora mismo este tipo de técnica, pero bueno, la explicamos así brevemente también. ¿En qué consiste? Básicamente, lo primero hay que hacer una lista de tareas y objetivos. Es importante que, como pone en la diapositiva, seáis realistas y alcanzables, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que no, por ejemplo, si tenéis un examen que hoy estamos a día 29 de abril y lo tenéis en 4 días, la tenéis el viernes, por ejemplo, no os pongáis a decir, vale, me voy a estudiar 7 temas un día, 7 temas otro. No, vamos a intentar ser más graduados en el tiempo. Si es posible, vamos a además ordenarlo por prioridades. Es decir, vale, tengo este examen primero, pues me dedico a esto. Pero luego a lo mejor tengo un trabajo que entregar antes del siguiente examen. Vale, pues a lo mejor el trabajo requiere que le dediquemos un poco de tiempo en ese sentido. ¿Vale? Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Y luego, si podemos esos objetivos y esas tareas dividirlas en subobjetivos, también está muy bien. Sobre todo porque las podemos dejar por escrito y también pues siempre es un poco que actúa como un refuerzo el que digas, vale, pues esto ya lo tengo hecho, le pongo un tic o lo tacho, como queráis vosotros. Pero al fin y al cabo, ver que estás terminando tareas y que te van quedando menos también te da un poco de energía de decir, venga, ya estamos en la última recta, ya queda poco, ¿vale? Y ahora bien, la técnica Pomodoro 100% lo que implica es dividir entre tiempo de estudio y descansos, ¿vale? Entonces, hay diferentes técnicas, pero principalmente, y la que nosotros consideramos que es la mejor, es 25 minutos de estudio seguidos, ¿vale? Sin distracciones, y luego descansamos 5 minutos. Esto realmente, ¿por qué es así? Porque nosotros, ahora mismo, nuestra sociedad, sobre todo nuestra generación, ha crecido y se ha desarrollado en un mundo donde todos los estímulos están por todos lados, ¿vale? Estamos acostumbrados a que nos bombarden con información. Estás viendo la tele y de repente te ponen anuncios, o de repente hay una persona que está escuchando música. Te van poniendo todo el rato estímulos. Entonces, no estamos acostumbrados a focalizar durante mucho tiempo nuestra atención, en este caso en el estudio. Entonces, es importante que a partir de los 25 minutos demos ese pequeño descanso, porque de esa manera podremos centrarnos luego mucho mejor, ¿vale? Y luego cada 4 pomodoros, como pone ahí, pues hacemos un descanso un poco mayor, ¿vale? De 20 minutos. Hay gente que prefiere alargar un poco más porque consigue focalizar su atención durante más tiempo. No habría ningún problema. Luego a lo mejor el descanso debería ser un poco más grande. Eso ya cada quien. Pero nosotros creemos que el más predeterminado, por así decirlo, para la población debería ser de 25 minutos y 5 minutos de descanso. Y bueno, ya por último, para ir concluyendo, pues decir que eso, que no es importante, o sea, que es importante que los exámenes lo hagáis de la mejor manera, pero que no pasa nada si no conseguís una calificación perfecta o la mejor que esperabais conseguir. Todos nos equivocamos en ese sentido y de los errores aprendemos. Esto en psicología lo debemos mucho, ensayo y error todo el rato, ¿vale? Entonces, lo importante es que lo intentemos. ¿Vale? Y habrá siguientes oportunidades. No pasa nada si suspendemos un examen o no llegamos a la nota que querríamos, ¿vale? La meta es estudiar, como pone ahí, no es sobrevivir, ¿vale? Entonces, lo de memorizar, lo pongo en el examen y lo desecho en mi cabeza, pues es el sistema al fin y al cabo que nos obligan a veces un poco a encontrar, pero lo bonito también es que podamos quedarnos con esa idea de lo que estamos estudiando para que luego no lo olvidemos en un futuro, porque a lo mejor ese conocimiento nos puede ser útil, ¿vale? Entonces, nada, esperamos que os haya gustado y muchísimas gracias por vuestra atención. Así que si tenéis ahora preguntitas. Cuando David estaba hablando de la relajación progresiva de Jacobson, ha habido un momento en que se ha cortado. Nos hemos quedado sin señal. Entonces, ha habido una compañera que te ha preguntado que cuánto tiempo
podría requerir la relajación progresiva de Jacobson en torno a media hora. David, tienes cerrado el micrófono, no te escuchamos. Vale, perdón. Vale. En un principio, la relajación progresiva de Jacobson hay diferentes vídeos. Entonces, depende mucho. Cuanto más larga es, en un principio suele ser mejor, porque se trabaja la distensión en diferentes músculos. Entonces, es preferible. Sí que hay vídeos de 30 minutos, hay algunos incluso que pueden durar a más, pero por lo general sí que suele ser entre 30 minutos, 40 a veces. Pero hay algunos que suelen ser un poco más breves, de 10, 15 minutos, que también puede ser bien. Si tienes así poco tiempo, en ese sentido, pues, te puede valer. Pero si puedes dedicarle más tiempo, yo y creo que Belén también te recomendamos que hagáis la de mayor duración. Otra cosita también que nos ha pasado es que cuando estabas comentando las técnicas para focalizar la atención, pues también nos hemos quedado sin poder escuchar las técnicas de visualización. Vale. Pues la técnica de visualización básicamente implica el usar nuestra imaginación, ¿vale? Es como, por así decirlo, que imaginaos como una cajita de esperanza, ¿vale? Entonces vamos metiendo como recuerdos o cositas importantes para nosotros. Entonces las técnicas de visualización en ese sentido implican que podamos acceder a ello. Entonces a través de la imaginación pues atraemos recuerdos, memorias, o incluso la imaginación de un futuro próximo que nos queramos ver. Yo, por ejemplo, adoro la psicología, pues me puedo imaginar ya como psicólogo, más tarde o más temprano, pero voy a llegar a ese punto. Entonces, esa es una idea. Luego también lo que comentaba, que no sé si se me habrá escuchado, es que es importante también combinarlo con las técnicas de respiración, ¿vale? Al fin y al cabo, porque la imaginación puede ser no tan potente en ese sentido, o hay personas que les cuesta un poco más llegar a ese punto con la imaginación, porque pueden ser más o menos creativas, pero pueden tener problemas. Entonces, mezclarlo con las diferentes técnicas de respiración es muy importante también. Vale. ¿Se ha escuchado ahora mejor? Perdón, sí, ahora se ha escuchado mejor. También te comento, bueno, Cristina también nos ha dicho en cuanto al método Pomodoro, ella dice que le gusta adaptarlo a 40 minutos en vez de a 25. Y como has dicho tú, supongo, ¿no?, que cada uno tenemos un nivel de atención diferente. Sí, o sea, efectivamente, aunque has dicho tú, Carmen. Lo ideal en ese sentido para la gran mayoría de personas es 25 minutos, porque implica como una carga de saturación pues no tan grande. Pero al fin y al cabo, pues eso es preferible para cada persona, porque, por ejemplo, imaginarlo en este sentido, hay personas que son más productivas estudiando por la mañana y hay otras personas que son más productivas por la noche. Pues esto es lo mismo, al fin y al cabo, en el Pomodoro, si yo tengo un radio de que me concentro mejor durante 40 minutos, pues sí que es preferible que los aproveche, ¿vale? La idea sí que sería aumentar un poco más la hora de descanso luego, porque estás dedicando un tiempo mayor de estudio, ¿vale? Lo que sí no he comentado antes también, por ejemplo, es que en esos descansos, pues que tampoco hagamos un cambio totalmente radical, ¿vale? Es importante que, por ejemplo, termino de estudiar, pues mira, me aprovecho y me veo medio capítulo de 20 minutos de una serie que me encanta. Puedes hacerlo, pero estás como desconectando en gran medida de la situación en la que estás, que es la que estás estudiando. Entonces, esos descansos preferiblemente son para, me levanto de la silla, me doy un pequeño paseo si estoy por mi casa, por donde sea, voy a la cocina, bebo agua, estiro un poco los músculos. Se deberían de ser ese tipo más de descansos, no tanto de, pues me abro TikTok y me pongo a ver vídeos. Puedes hacerlo, pero la idea del descanso realmente es como de desconectar un poco, pero no totalmente. Nos dice Silvia que ella ha llegado a tener contracturas de todos los músculos por sobrecarga. ¿Algún consejo? Vale. En primer lugar, pues esas contracturas, al fin y al cabo, en esa distensión a veces te va a doler, ¿vale? Porque al fin y al cabo estás tensando mucho. La idea es que intentes mantenerlo un poco. Si ves que te duele mucho, paramos, ¿vale? La idea no es hacernos daño. Pero sí que es verdad que el tensar, ¿vale? De primeras y luego soltamos, hace que aliviemos mucho la carga en ese sentido. Entonces, si tienes severos problemas, pues también te recomiendo que vayas a fisioterapia pues, porque te van a ayudar. Es importante también, sobre todo, en lo que decía del espacio donde estudiamos.
la posición en la que estamos, intentar no estar como encorvados, que podamos estirar la espalda, que en ese momento de descanso también podamos hacer estiramientos, también un poco. Hay gente que también aplicarle calor en la zona muscular también ayuda a relajar un poco el tono muscular y le sienta bien. Entonces, ese tipo de cosas. Pero a ver, también es normal que en época de exámenes estemos tensos y vamos apretando la mandíbula muchas veces y el propio mantener la mandíbula así nos genera contracturas en el cuello. Así que creo que además a mí me sirve, porque yo soy muy propensa a eso, hacer relajaciones y si están muy mal muscularmente, en vez de ser progresivas, hacerlas en imaginación, de tal manera que te vayas a dormir más relajada y más tranquila, o leer algo que te guste, lo que sea, pero que te vayas a dormir tranquila y no te acuestes con tanta tensión, porque al final casi todas esas contracturas se hacen por la noche, porque te quedas en una mala posición durmiendo, porque apretas los dientes. Es importante que tengas esa higiene del sueño para que no te contractures tanto. Justo. Oye, se están aplaudiendo ya de fondo ahí que estábamos escuchando. Oye, una cosita que acaba de comentar ahora mismo Belén, lo de la higiene del sueño, creo que es fundamental. ¿Nos podéis dar también algún consejo? Vale, en un principio, ¿contesto yo si quieres? Pues, como quiera, da igual. Vale, a ver, hay diferentes pautas que podemos ver, sobre todo, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos control estimular, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que reduzcamos también, igual que en las horas de estudio, ¿vale? Pues esas distracciones, pues también intentamos aquí reducir diferentes elementos que perjudican un poco esa higiene del sueño. Pues, por ejemplo, que estamos acostumbrados a estar mirando el móvil todo el rato y luego apago pantalla y me voy a dormir. Pues todas esas pantallas azules influyen bastante. Entonces, si podemos reducir el número de horas que pasamos la pantalla y, por ejemplo, a la hora de irnos a dormir, dedicamos, por ejemplo, 20 minutos a leer, es una idea bastante buena. Luego, ejercicios también de relajación antes de acostarnos, como dice Belén, para no ir tan cargados a la cama, es también una muy buena idea. No sé si quieres comentar tú algo más, Belén. Sí, creo que además que nos vayamos a dormir, a veces incluso pues, o sea, meternos en la cama pues unos 40 minutos antes de en realidad dormirnos, pero sin la pantalla del móvil, y poder hacer pues estas relajaciones o leer, por ejemplo, leer algo que sea tranquilo, quizás algo que ya habéis leído antes, simplemente para no tener que como que estar tan atentos a lo que estáis leyendo, sino más algo para que baje vuestra activación, que hayáis cenado, esto también ayuda, algo ligero, o una hora antes de meterte a la cama, si has podido salir un poquito a andar durante el día, todas aquellas cosas que dispongan a tu cuerpo a ir a dormir, está bien. Y si no, a veces también las gominolas estas de melatonina, eso, también van bastante bien para la higiene del sueño. Valentina nos dice que, bueno, os pide consejo. Nos dice que si podéis dar algún consejo para estudiar en casa, ya que ella solo estudia en la biblioteca porque es el único sitio donde realmente se concentra, pero sí que le gustaría poder estudiar también en casa. Lo ha intentado, pero no lo consigue. Os da las gracias por la presentación y si podéis responder a la pregunta. Vale, pues a ver, en ese sentido hay personas que sí que están como más predispuestas a estudiar en diferentes entornos. Quizá a lo mejor tendría que estudiar un poco la variable de ¿me concentro mejor sola, estando totalmente sola, o es que la idea de estar también acompañada me ayuda? Yo, por ejemplo, soy una persona que necesita un poco de gente alrededor o incluso de ruido. A mí el ir a estudiar a una cafetería, por ejemplo, por raro que parezca, a mí me ayuda a concentrarme, porque de esa manera como que no me siento tan solo, me siento acompañado. Veo que la gente está haciendo también otras cosas. De hecho, muchos Starbucks, por ejemplo, pues también hay gente que se va a estudiar allí. Te tomas algo y vas estudiando. Esa es una escena. A lo mejor la idea también de estar con gente pues, que está también centrada haciendo lo mismo que tú, te ayuda también y te ayuda un poco a esa idea de centrarte más. A la hora de estar en casa, pues también, por ejemplo, intentar seguir con las mismas pautas que estás haciendo en la biblioteca. También depende mucho, porque en casa no sé si la idea es que vives sola, vives con familiares, vives con compañeros de piso.
Pero si te están distrayendo continuamente o te llaman y están interrumpiendo tus pautas de estudio, quizás esa también sea una de las causas por las que no te terminas de concentrar. Luego también de que si el espacio donde estás estudiando también influye mucho, lo que decía de no es bueno tampoco estudiar, por ejemplo, en la cama a estudiar en una mesa. Pues hay gente que a lo mejor prefiere estudiar en la sala de estar si tienes o en el salón en vez de en su cuarto también, porque quiere como separar esas cosas. No sé, depende de muchos aspectos que quizá habría que considerar en cada caso específico. Y vamos acabando. Nos pregunta Silvia, que nos dice ella que lee los artículos en el ordenador. ¿Es mejor imprimirlos? A Yo ver, diría que también depende de qué a qué hora, porque si quiere mantener una higiene del sueño, mejor que los tenga impresos para que no le esté dando la luz azul, pero si es de día y le funciona, pues está bien tenerlos también claro. en el móvil. O bueno, pues hay a gente que le funciona, pues si los tienes en el móvil, poner el lector de PDF. Hay gente que se queda dormida leyendo los apuntes, por ejemplo, que les puede tranquilizar. Así que es un poco, depende de la hora del día, la situación y de lo que le vaya bien al final. Yo también, por añadir, hay un aparato electrónico que se llama Kindle, ¿vale? Que no sé si lo conocéis, pero básicamente es como una especie de iPad chiquitito, pero que no tiene como tal esa luz de pantalla, realmente es digital, pero es como si estuvieses leyendo en papel. Entonces, eso de cara a la vista favorece muchísimo. Entonces, tú puedes descargarte tus archivos y los metes allí y vas seleccionando cuáles quieres. Entonces, yo creo que es una buena inversión para gente que le gusta leer, que además, de hecho, si compras libros también los puedes meter y te va a salir incluso más económico luego. Es una pequeña inversión, pero oye, hay mucha gente que le gusta. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy en el metro y tal, veo muchos Kindles, por ejemplo. Pues no tenemos ninguna pregunta más y yo creo que vamos a acabar. Sí, me gustaría daros las gracias. A mí me ha parecido súper útil y la verdad es que solamente hay que ver la interacción que habéis tenido, ¿no? con las personas que han asistido. Y también me ha encantado la metáfora, el símil que ha hecho Belén, lo de las emociones son como paquetes de Amazon. Eso, fíjate, no había caído nunca, ¿no? Pero es verdad, si no las abres, es verdad que al final te bloquean. Está genial, me encanta, lo voy a incorporar ahí, lo voy a abrir siempre el paquete. Pues nada, muchas gracias y esperamos contar con vosotros para otra edición porque creo que ha sido realmente útil. Muchas gracias, las personas que han asistido a la sesión os dan las gracias y os dicen que ha sido muy interesante y es verdad. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra ayuda y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta Hasta la luego. próxima. Adiós. Gracias a vosotros. Hasta luego.